las evidencias de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Una de las evidencias de una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que vive, que está, que camina en el fruto del Espíritu Santo. Pero antes de entrar a hablar del fruto, yo quiero hablar de algunos elementos importantes acerca del Espíritu Santo. Para eso yo quiero que vayamos al principio. Vayamos al libro de una de nuestras servidoras de la iglesia. Vamos al libro de Génesis. Gracias, Génesis. Capítulo 1. ¿Qué es lo primero que dice la Biblia? Es muy interesante que en esas primeras referencias que tenemos en nuestra Biblia, ahí en el capítulo 1, empezando la Biblia, ahí después del índice, voy a invitarle a que lo leamos juntos. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Leámoslo juntos, iglesia. Dice: en el principio, y la tierra estaba, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 2. Mire por favor en su Biblia, si trajo su lapicero, subraya ahí, anote. Y miremos qué elementos aparecen aquí en el versículo 2. ¿Cómo estaba la tierra? El versículo 1 es como el título de todo lo que se va a escribir hasta Apocalipsis. En el principio, dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí para abajo, todo lo que viene de ahí para adelante es la descripción detallada, muy milimétricamente detallada, de cómo fue esa creación, de cómo hizo Dios, cómo la llenó, lo que pasó, lo que trascendió después de eso. Es la historia del versículo 1. El versículo 1 es el título y de ahí para abajo viene todo cómo fue, cómo sucedió. Y en el versículo 2 ya nos empieza a describir cómo estaba la tierra. ¿Qué elementos aparecen ahí cuando describe cómo estaba la tierra? Dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía, que además de estar desordenada y vacía, ¿qué más había? Habían tinieblas, ¿no? No vamos a hablar de la faz del abismo porque es meternos en teología muy espesa. Solamente yo quiero que miremos algunos elementos que nos van a conectar con el tema del día. Entonces, llevamos 3 palabras. Número 1, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada. Algunos dicen como mi cuarto, pastor. No, bueno, sí, pero no nos interesa su cuarto. La tierra estaba desordenada. ¿Cómo más estaba la tierra? La tierra estaba vacía y también ¿había luz o había qué? Había luz, dice que habían tinieblas, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y hay un cuarto elemento que aparece ahí en el versículo 2. ¿Cuál es? Tenemos ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hacía algo. El Espíritu de Dios se movía. Entonces, tenemos al Espíritu de Dios moviéndose, y después de que el Espíritu de Dios aparece moviéndose sobre la faz de las aguas, entonces aparece Dios en el versículo 3, y en el versículo 3 Dios empieza a dar ¿qué? Empieza a dar orden en medio del desorden que había. Entonces dijo Dios: sea la luz. Dios empieza a hablar, y cuando Dios habla las cosas se hacen. Entonces dice Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué dice el verso 4? Y vio Dios que la luz era buena, y entonces ¿qué hizo? Separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, la primera referencia que hay acerca del Espíritu Santo, y el primer elemento, ¿qué nos dice? ¿Qué información nos dice el texto acerca del Espíritu Santo?
¿Qué hace el Espíritu Santo? Léalo, versículo 2. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? El Espíritu de Dios se movía. Entonces, ¿cuál es la información? La primera información que recibimos de la Biblia acerca del Espíritu Santo es que, ¿qué hacía? Se movía. Entonces, la primera información de base que tenemos acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo no es estático, no es repetitivo. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo, tiene movimiento, tiene actividad, tiene acción. El Espíritu Santo no es estático. Hoy se puede mover en tu vida haciéndote llorar, pero mañana se puede mover en tu vida de una forma diferente, haciéndote reír o trayendo tranquilidad, trayendo paz, ayudándote a perdonar. Porque el Espíritu Santo de Dios no es estático. El Espíritu Santo de Dios siempre se está moviendo. Y esto es muy importante que lo podamos entender. No siempre tiene que suceder lo mismo, de la misma forma, en el mismo momento, a la misma hora, porque no siempre va a suceder así, porque el Espíritu Santo de Dios se está constantemente moviendo, se mueve en nuestros corazones, se mueve entre nosotros que somos la iglesia, pero no siempre lo hace igual, porque siempre se está moviendo. Y ahorita vamos a profundizar o a hablar un poquito más acerca de eso. Pero esto es importante que lo podamos entender. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, entonces el Espíritu Santo empieza a traer orden en medio del desorden. El Espíritu Santo empieza a llenar lo que está vacío. Y el Espíritu Santo empieza a traer luz donde hay oscuridad. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, las cosas empiezan a cambiar. O sea, íbamos recibiendo información básica, pero muy importante. Número 1, el Espíritu Santo de Dios se mueve. Número 2, el Espíritu Santo de Dios trae orden en medio del desorden, trae llenura en medio del vacío y trae luz en medio de las tinieblas. A mí me parece que esto es tan importante que lo podamos comprender e interiorizar, porque lo que pasa es que muchas de nuestras vidas hoy en día está como la tierra estaba en el principio de los tiempos: desordenada, vacía y en tinieblas. Así no lo queramos reconocer, muy probablemente muchas de nuestras vidas hoy en día está desordenada, están vacías y están en tinieblas. Y por eso es urgente que podamos entender que necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga y se empiece a mover en cada uno de nosotros. Porque el vacío, mi querida iglesia, trae caos. El vacío trae desorden en nuestras vidas, trae desorden en nuestros corazones. El vacío trae tinieblas a nuestras vidas. Hay un dato interesante que encontramos en el capítulo 2, en el versículo 7. Y yo le voy a pedir que no se le vaya olvidando lo que vamos hablando. El primer elemento que aprendimos del Espíritu Santo de Dios hoy es que el Espíritu Santo de Dios se mueve. Y que cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, ¿qué pasa? Hay orden, hay llenura de lo vacío y hay luz en medio de las tinieblas. Ahora, miren el capítulo 2, versículo 7. Estamos en el momento en que Dios le está dando forma y le está dando vida al hombre. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y esta acción es muy importante que la podamos entender. ¿Qué hizo? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo tengo en mis manos una bomba.
Y pues una bomba sí es chévere, pero una bomba es mejor cuando está inflada, porque la bomba fue diseñada para estar inflada. De hecho, la bomba recibe vida cuando le echamos aire, porque ahí es donde puede servir para lo que se creó la bomba: entretener, decorar, asustar a alguien, ¡pum!, la revienta uno y le mete el susto. Ahí cumple su propósito. Entonces, Dios crea al hombre. ¿De qué lo crea? ¿De silicona? ¿De foamy? De la tierra, del barro. No, lo forma, le pone el huequito del ombligo, le hace los huequitos a la nariz, la boca, lo crea todo, trae una penilla, le hace la forma del pelo. Y dice el texto que Dios, ¿qué hace? Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice que sopló. ¿Sí ven el efecto de sonido que le hago? Sopló en su nariz. Y cuando Dios sopla en el hombre, en la nariz del hombre, dice que al soplar, sopló aliento de vida. Y entonces ahí fue cuando el hombre se convirtió un ser viviente, cumplió el propósito por el cual fue creado, ser un ser viviente. Y fue ser viviente cuando Dios, ¿qué hizo? Cuando Dios sopló. Y eso hace que la bomba sea bomba y cumpla su función como bomba. Ahora, la cuestión es que la bomba deja de verse bonita cuando lo que hay en el interior deja de estar en el interior. Cuando dejamos escapar eso que alguien puso en nosotros, que alguien puso en la bomba. Cuando dejamos escapar, la bomba sigue siendo bomba, pero ya no es tan bonita. Sigue siendo la bomba. Para bailar esto es una bomba. Sigue siendo la bomba, pero sin la esencia, sin lo que la hace bonita como bomba. Y a mí me parece que muchos de nosotros hoy en día somos así como la bomba. Pues estamos, pero hemos dejado escapar la esencia, lo que trae orden, lo que trae luz en medio de nuestras tinieblas. Hemos dejado escapar lo que nos da la esencia. Ahí está el Espíritu Santo de Dios, sí, dándonos vida, dándonos trascendencia. Pero así como lo estudiamos la semana pasada, hemos dejado que nuestra vida se llene de cosas y hemos metido al Espíritu Santo allá en la habitación de atrás. Quédese allá, no moleste, no diga nada, agradezca que lo dejo vivir ahí. Cuando el Espíritu Santo de Dios es el dueño del negocio, es quien debe gobernar en nuestra vida y en nuestro corazón. Génesis 2 dice que Dios sopló. ¿Sopló qué? Sopló en su nariz aliento de vida. Hay algo muy importante que hemos estudiado varias veces aquí. Ya se quedó dormido el primero. En serio, si yo estuviera ahí sentado, también estuviera peleando con el sueño. No se preocupe, yo lo entiendo. Es que eso no, si no, no hubiéramos dicho nada, pero todos se dieron cuenta. En la Biblia, la misma palabra que se utiliza para respiración, para soplo de vida, es la misma palabra que se utiliza para espíritu. Y esto empieza a darle una fuerza al concepto, al argumento que estamos desarrollando aquí. En hebreo, que es en el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza para respiración, para soplo de vida y para espíritu es la palabra rúa. Y en el griego la palabra que se utiliza es la palabra neuma. Si usted mira en Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 7, en las reflexiones que Salomón hace acerca de la vida, Salomón escribe así en el versículo 7 del capítulo 12 de Eclesiastés. Dice: tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras, lo estoy leyendo en otra versión, tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. Y hace una diferencia entre el cuerpo y el espíritu.
que el Espíritu, ¿qué termina siendo? El Espíritu termina siendo el soplo de vida que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Y ese aliento de vida es el que va a volver al Señor. Ahora en Romanos, en el capítulo 8, versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel, Romanos capítulo 8, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. ¿Y por qué mora en nosotros? Porque Dios, ¿qué hizo cuando nos formó? Lo mismo que hizo con el primer hombre. ¿Qué hizo? Sopló su aliento de vida. Y cuando dice que sopló su aliento de vida, lo que está diciendo es puso su espíritu en cada uno de nosotros. Y cuando su espíritu entró en cada uno de nosotros, automáticamente nosotros empezamos a respirar y empezamos a vivir, porque es su presencia en cada uno de nosotros. Si usted duda de que la presencia de Dios está en su vida, haga esto. Hágalo conmigo, 1, 2, 3, respire. La mayor evidencia de que el Espíritu Santo de Dios habita en medio de la iglesia es que usted inconscientemente ya está haciendo esto. Porque esto es el movimiento del Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Su presencia habita dentro de nosotros. Está aquí. Y dice Romanos, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en nosotros. Y fíjase en el contexto en el que Pablo dice este texto. Les pregunto, iglesia, ¿por qué Jesús fue a la cruz? ¿Para qué? ¿Para que grabaran la pasión de Cristo? ¿Para qué Jesús fue a la cruz? Para morir, para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Para salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, ¿qué hacían? ¿O qué siguen haciendo? Los pecados me alejan de Dios, me apartan de Dios. Y el Señor nos ama tanto que no quería que nosotros estuviéramos lejos de Él. Así que tenía que solucionar el problema del pecado. Cristo Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados, para que nuestra deuda fuera saldada y pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios. Por eso cuando Jesús muere en el templo sagrado, pasa algo. Se rompe la cortina, el manto que separaba al hombre de Dios. Y lo que significa esto es que por el sacrificio y la muerte de Jesús en la cruz, ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y disfrutar de su presencia, porque el poder del pecado ha sido vencido con la muerte de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Por eso nosotros podemos acercarnos al Señor, por el poder de la muerte de Jesús en la cruz. Una muerte que trajo vida y que resucitó y que levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Nosotros tenemos vida por Él. En ese contexto donde Jesús vino a morir por nuestros pecados, es que Pablo escribe este versículo 11. El Espíritu de aquel que levantó de Jesús, que levantó de los muertos a Jesús, y ese Espíritu mora en nosotros. ¿Qué trae el pecado a nuestras vidas? El pecado trae muerte, mi querida iglesia. Si el Espíritu Santo de Dios, si ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, ese Espíritu, ¿qué hará en nosotros? Que también a veces estamos tan muertos en nuestros pecados. Ese Espíritu lo que hará en nosotros es que nos levantará, nos vivificará, nos resucitará. Pondrá el, ¿cómo se llama el que uno ve en las películas? El ese. ¿El qué?
el desfibrila, el dolor, nos vivificará, ¡pum! Traerá vida a nosotros que a veces nos dejamos morir en nuestros pecados. Pero hay algo que nos recuerda: el Espíritu Santo de Dios puede darnos vida en medio de nuestros delitos y en medio de nuestros pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Su Espíritu, si su Espíritu vive en nosotros, ¿cómo no va a poder vivificarnos? Si es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿cómo no va a poder vivificarnos a nosotros? Él vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ahora, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, entonces, ¿cómo es que ese Espíritu me dará vida? ¿Cómo es que el Espíritu Santo de Dios me hará entender lo que no puedo entender normalmente? Claro que sí, es a través de ese hombre de Dios. Cuando ese hombre de Dios me imponga las manos y ore por mí, ahí sí yo podré entender. Cuando ese hombre que sí tiene la unción, esa mujer que sí tiene la unción, venga y ministre mi vida en mi corazón, entonces ahí sí podré tener la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios habita en mí. Bueno, sí, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Romanos nos estaba diciendo que el Espíritu Santo de Dios nos vivificará. Y Jesús, a través del Evangelio de Juan, viene a decirnos algo. La forma como el Espíritu Santo de Dios viene a traernos vida es por medio de qué, es a través de qué, es a través de su palabra. Dice, las palabras que yo les he hablado, estas palabras que están contenidas en este libro que usted y yo tenemos en nuestra mano, que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, esas palabras, mi querida iglesia, son las que traen a nosotros. ¿Son qué? Esas palabras son qué. Son dos cosas. Son espíritu y son vida. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, estamos dejando que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y traiga vida a nuestra condición pecaminosa, que nos lleva a estar en un estado de muerte. Y su palabra a nuestros corazones hace que todo cambie, que todo tenga un nuevo sentido. Usted quiere ser alguien lleno del Espíritu Santo de Dios, sea alguien que constantemente está tratando de escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, juntarse en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. La garantía de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros es su palabra. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 dice así. En él, Efesios 1:13, en él también nosotros, habiendo que, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo que, y habiendo creído en él, perdón, retomemos, ¿para qué vino el Espíritu Santo de Dios? Domingo pasado. Consolar, la segunda parte. Empieza por con y termina en vencernos. Convencernos, muy bien. ¿Para convencernos de qué? De pecado. ¿Por qué necesitamos ser convencidos de pecado? ¿Por cuanto qué? Por cuanto no creyeron en mí. El Señor nos convence de nuestra realidad pecaminosa porque no hemos confiado en las palabras del Señor.
Ahora, fíjese lo que dice Efesios. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ahora el Espíritu Santo convence, ahora la gente cree y confía, dice, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué simboliza un sello? Pertenencia, algo que es legal, una garantía. No, ese documento no tiene el sello de la notaría, eso no le sirve para nada. Entonces uno tiene que llevar a la notaría y le ponen el sello. ¿Qué significa ese sello? Que es legal, que le sacaron a uno 300,000 pesos por ese documento. ¿Qué significa ese sello? Que es legal, que es original, que tiene autoridad, que tiene peso legal. Fíjese cómo aquí en Efesios nos dice, nos habla de un sello, el sello del Espíritu Santo de Dios. Según este versículo, ¿qué es lo que garantiza que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que garantiza? Volvamos a leer. En él también nosotros, habiendo, número 1, oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo ¿qué? Y habiendo creído en él, entonces ¿qué pasó? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús dijo, yo me voy porque el Espíritu Santo de Dios va a venir. ¿Va a venir para qué? Empieza por con y termina en vencerlos. Para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Ok, el Espíritu Santo de Dios vino y esa fue su promesa, cumplió su promesa. Ahora, ¿cómo estamos nosotros seguros de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo? De que mi papá hace algo siempre que escribe algo, una firma, llega y firma y hace. Me parece simple, pero es muy chistoso. Y yo también lo hago a veces. Firmar de mentira. Esto es seguro. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios? Según este texto. Según la Biblia, no según lo que usted ha visto en televisión, en redes sociales, que usted dice, ay, qué presencia tan hermosa. Uy, ahí sí está el Espíritu Santo de Dios. No, según la Biblia, según estos textos, ¿cómo tenemos usted y yo la seguridad de que el Espíritu, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios? Otra vez, ¿cómo tenemos que hemos oído la palabra y hemos creído en la palabra? Cada vez que usted viene y se sienta ahí a dormirse 10 minutos, poner cuidado 5 minutos, dormirse otros 10 minutos, poner cuidado otros 5 minutos, y cada vez que se levanta y ahora sí no me vuelvo a... Cada vez que usted viene ahí, en este momento, mi querida iglesia, usted está siendo lleno por el Espíritu Santo de Dios. El sello del Espíritu Santo de Dios está viniendo sobre su vida y le está diciendo, usted es mío, usted es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos oído la palabra de verdad y hemos, ¿qué más? Y hemos creído. ¿Cuál es la garantía de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? De que hemos oído y que hemos creído. Cuando vemos la palabra del Señor, entonces el Espíritu Santo viene y ¡pum! Nos sella. Sí, Señor, está lleno. Siguiente. Usted oyó y creyó, sí, está, ¡pum! Sellado por el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Lo otro son las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, pero no la garantía. Que usted llore cuando está orando, que usted hable en lenguas cuando empieza a orar, cuando viene a la iglesia y empieza a orar en lenguas. Esos son manifestaciones del Espíritu Santo que son importantes, iglesia.
Yo quiero que usted me entienda y no diga, ay, el pastor no está de acuerdo con esas manifestaciones del Espíritu Santo de hablar en lenguas y que el Señor ministre. Sí, completamente. Mis raíces son totalmente pentecostales. Creo en el mover del Espíritu Santo de Dios. Anhelo el mover del Espíritu Santo de Dios. Me encantaría que aquí en la iglesia, mientras oramos, se levante alguien y empiece a hablar en lenguas, y allá se levante otro hermano y empiece a interpretar las lenguas de ese hermano. Me encantaría que cada vez que oráramos sintiéramos al Espíritu Santo de Dios, sus manifestaciones, y nos pusiéramos a llorar y uno no sabe por qué llorar, pero estoy llorando y es el Espíritu Santo de Dios que se está moviendo y me está tocando. Sí, eso es especial. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que anhelar sentir el Espíritu Santo de Dios. Pero eso son solamente manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. No es la garantía de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Sí, el Espíritu Santo de Dios descendió como fuego en el Pentecostés. Pero si usted ve más adelante en Hechos, no solamente, miramos rápidamente Hechos 2. En Hechos capítulo 2 tenemos la venida del Espíritu Santo. Verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Increíble lo que pasó. Pero si usted mira más adelante en el capítulo 4, terminando el capítulo 4, en el versículo 31, hay un momento muy parecido al del capítulo 2. Dice: y cuando hubieron orado, capítulo 4, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó con el lugar? ¡Ja! Era tan fuerte la presencia de Dios que ¿qué pasó? Estaban orando y empezó a temblar. Nosotros acá que estamos acostumbrados, normal, eso el epicentro fue en la mesa de los santos. Pero allá que no era normal, la presencia del Espíritu Santo de Dios era tan fuerte que el lugar donde estaban orando, ¿qué pasó? Tembló. Dios mío, que acá no pase eso, que se manifieste de cualquier otra forma, pero no temblando, porque el techo eso está. Si aquí tiembla mientras estamos orando, y no, Dios mío, Dios nos guarde. Pero fíjense, fue tan fuerte el mover del Espíritu que el lugar donde estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más pasó? ¿Se pusieron a hablar en lenguas como en el capítulo 2? ¿Fueron lenguas repartidas? ¿Hubieron lenguas repartidas? ¿Qué pasó? No, porque el Espíritu Santo de Dios se mueve. Si hoy se mueve dándote lenguas, mañana se va a mover de una forma diferente, probablemente. En este mover del Espíritu Santo de Dios no hubo lenguas repartidas así como de fuego. ¿Qué pasó cuando fueron llenados del Espíritu Santo? ¿Qué se pusieron a hacer? A hablar con denuedo la palabra de Dios. La evidencia del Espíritu Santo de Dios aquí fue que estaban tan encendidos en el Señor que no empezaron a dar vueltas, que no empezaron a hablar en lenguas, que no empezaron a decir oh, y a llorar y a botarse al piso, que son evidencias del Espíritu Santo de Dios. Y ojo, que no podemos meternos a burlarnos de esas cosas. Hay que tener mucho cuidado, porque el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Si usted ve algún mover del Espíritu Santo de Dios que a usted no le parece, ore por ese mover. Ore por usted, pero no podemos ponernos a señalar, porque podríamos estar entrando en un pecado que no puede ser perdonado. Solamente la persona y Dios sabe si eso que la persona está haciendo es un verdadero mover del Espíritu Santo de Dios o no. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que no se trata de solamente el mover donde la persona llora, se tira al piso, donde vienen y lo empujan
y como hay alguien atrás que está, se tira y ya, al piso. Y yo se lo digo porque es que yo viví muchos años de mi vida frustrado porque sentía que el Espíritu Santo de Dios llenaba al resto de las personas y a mí no me llenaba. Porque cuando venían y oraban por el que estaba al lado mío, se caía. Oraban por el que estaba acá al otro lado mío, empezaba a hablar en lenguas. Oraban por el que estaba acá atrás al lado mío y empezaba a saltar y a hablar en lenguas. Y cuando oraban por mí yo no sentía nada. Y yo me agotaba, pero porque sabía que había un hermano detrás mío. Si no, no me agotaría nunca. Y para que el pastor pudiera seguir. Pero yo no sentía nada. Y yo vivía frustrado porque pensaba que el Espíritu Santo de Dios a mí no me llenaba. Y de mí no se acordaba. Y me sentía mal porque el otro lloraba y yo no sentía ganas de llorar. Entonces yo provocaba el llanto. Y yo decía, sí, Señor, ay, Padre, gracias, eres hermoso. Pero no me salía ni una sola lágrima. Pero es que me daba oso no llorar cuando todos estaban llorando. Yo lo vivía así, iglesia. Hasta que me encontré con la palabra del Señor. Y aprendí que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios no está solamente en las manifestaciones, que son bonitas, especiales y son necesarias. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios está en el convencimiento que tengamos de que por medio de su palabra Él me está llenando también. Fíjese cómo acá en el capítulo 4 fueron llenos del Espíritu Santo y la forma como evidenciaron esa llenura no fue a través de las lenguas, fue a través de que se pusieron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios son importantes, pero no son la garantía de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, de que nos ha sellado. ¿Cuál es la garantía de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios? ¿Lo recuerdan? Que hemos oído y que hemos creído. Si usted ha oído, en más en este momento, usted está oyendo, así está dormido, pero ahí está la palabra del Señor obrando. Así como cuando pone el curso de inglés, que le dicen, no, usted aprende dormido, uno lo pone, que lo primero que uno se levanta diciendo, good morning. Así esté dormido ahí, el Espíritu Santo de Dios está sellándolo, está diciéndolo, me perteneces, estoy en tu vida. La garantía no es la manifestación, la garantía es que nosotros hemos dos cosas: oído y hemos creído y hemos confiado. Ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios viene y nos sella. No cuando el pastor ungido viene y dice, recibe. Algún día yo quisiera decirles a ustedes, a mí me lo han dicho varias veces y he recibido, sí he recibido, porque ahí también está el Espíritu Santo. Pero no es la única manifestación que te garantiza que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Creo que necesitamos desearlo. De hecho, la siguiente semana vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo de Dios. Vamos a explorar un poco de esto, acerca de esto. Pero la manifestación no es la garantía de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y perdónenme si estoy siendo repetitivo, pero es que si usted se va con esta idea, ya, ganamos, ya, pagó la boleta. La garantía de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es? De que hemos, ¿qué? De que hemos oído, y eso que oímos, no fue que lo oímos y dijimos, sí, ya dijo, sí, Bucaramanga campeón de la Libertadores, ay, sí, cómo no. No, nosotros oímos y creímos. Por cuanto oíste y creíste, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Y con eso terminamos. ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros por medio de su palabra? El fruto
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Le doy un chocorramo la siguiente semana a la persona que se ponga de pie y me diga el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son 10 mandamientos. No. ¿Cuántos son? Son 7. Hermano, Jonathan, al favor, y se sale porque es una vergüenza que usted diga que son 7. ¿Cuántos son? Son 9. Le doy un chocorramo a la persona que se ponga de pie y me diga cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue? ¿Quién me lo dice? Alguien. Dani, ¿te lo sabes? Dani se fue de chocorramo. Ponte de pie y lo dice, Dani. Vamos a escuchar a Dani. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? ¿Sí? Se ganó de chocorramo. ¿Cuáles son? Pongámoslos en la Biblia, Dani, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, y esto es interesante porque habla del fruto, pero no es un solo fruto, sino que son ¿qué? Bueno, hemos estudiado el tema de la vid. ¿Qué es la vid? La que produce ¿qué? Las uvas. Entonces pensemos en el fruto del Espíritu como un racimo de uvas. Es un racimo de uvas. Un singular. Uvas. Ay, no, ustedes no pasaron español entonces. Un racimo de uvas. Un racimo que tiene varios componentes. El fruto del Espíritu, y es el fruto del Espíritu porque es uno mismo el que produce el fruto, que son varios fruticos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Alguien que no se los sepa ya se los aprendió, que se quiera ganar un chocorramito pequeño? Sí. Yo lo organizo en grupos de 3 para aprenderme lo mejor. Apréndase los primeros 3, porque es algo con lo que usted también tiene que salir de acá, porque es la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios habita en usted. Los primeros 3: amor, gozo, paz. Agopa. Amor, gozo, paz. Dígalo conmigo, 1, 2, 3. Listo, ya se sabe los primeros 3. Métalos en el primer paquete. Amor, gozo, paz. El segundo paquete empieza con la misma palabra que terminó el primer paquete. Paciencia. Pero es que a mí me dieron beca para estudiar en cualquier universidad. En serio. Pero yo escogí el SENA porque soy humilde de corazón. Amor, gozo, paz. Tercer paquete. Paz. Uy, qué pistaza, ¿no? Paciencia, benignidad. Paciencia, benignidad y bondad. Y el tercer paquete empieza por la palabra más cortica: fe, mansedumbre y templanza. De ese paquete de 9 componentes del fruto del Espíritu, ¿cuál usted no entiende? Benignidad, ¿cierto? Esa es como rara, ¿no? Se le conoce como el fruto gemelo. En ese paquete de frutos del Espíritu hay 2 que son hermanos: benignidad y ¿qué? Benignidad y bondad. Esos son los hermanitos, ahí están dentro del fruto. ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? Templanza. ¿Qué otra palabra? No, ya el resto. Paciencia. Usted no sabe qué es eso, ¿cierto, hermanita? Paciencia. Ojo, miren, ¿por qué es importante que todo cristiano sepa cuál es el fruto del Espíritu Santo?
porque es la verdadera evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo de Dios. No coma de visaje. No coma de, uy, el poder, siento el fuego y siento el poder ahora. Allí donde tú estás, aquí hay alguien que tiene problemas. El Señor me lo muestra. Pues todos tenemos problemas. Aquí hay alguien enfermo. Pues todos tenemos alguna enfermedad, por lo menos el dolor de cabeza. No coma de visaje. Porque uno a veces dice, uy, esa persona es que sí, yo siento. Pero a veces ese sentir está premeditado por tanto que dice, aquí está la presencia de Dios, aquí está el fuego de Dios, aquí está, yo lo siento moviéndose. Les pregunto, ¿cuántos aquí sienten la presencia de Dios, iglesia? Yo no lo siento. Yo no lo siento. Sí, pero ¿por qué decir, uy, siento la presencia de Dios? Porque uno dice, uy, si Él lo siente, aquí tiene que estar. Sí, amén, yo lo siento. Pero en realidad sientes algo extraño, o sea, dentro de lo normal, ¿sientes algo extraño? No siente. Porque el tema no es de sentir, el tema es de estar convencidos de que Él está aquí, aunque no lo sintamos. De eso se trata. No coma de visaje. Uy, aquí está el fuego, aquí está la presencia. Oh, hay una presencia hermosa de Dios. ¡Oh! Y uno dice, pero yo no siento nada. Es que no se trata de sentir. Se trata de que estemos convencidos de que la presencia de Dios está aquí, aunque yo no lo sienta. Porque Él ya me selló con su palabra y yo he oído su palabra y he creído en su palabra. Cuando usted vea a un hombre que es visajoso con ese tema, bien, sí, Señor, bendícelo. Pero la verdadera evidencia de que ese hombre o esa mujer está llena del Espíritu Santo es que en su vida evidencie el fruto del Espíritu Santo. Que puede ser el más ungido aquí en el altar, pero si usted ve que se baja y su hijo viene a pedirle algo y no me moleste, usted siempre fregando la vida, déjeme en paz que estoy estudiando la palabra del Señor. No friegue también usted interrumpiendo la unción en decir que se vaya de aquí, no me friegue, vaya a fregar a su mamá, a mí no. Y el Espíritu Santo de Dios es un hombre que no tiene paciencia con sus hijos. Es un hombre que no tiene el fruto del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y el fruto habla de procesos. Los hombres más ungidos no son hombres que tienen hijos juiciosos que a todos les dicen, sí señor, sí señora. Las mujeres más ungidas no son las mujeres que tienen hijos adolescentes que les encanta bañarse. ¿Sus hijos adolescentes también no les gusta bañarse o son solo los míos? A mí tampoco me gustaba bañarme en mi adolescencia. Mi esposa sufre cuando, pero ¿por qué todas las noches yo tengo que mandarlos a bañarse? Vea, ustedes están llenos de sudor, ustedes me dejan el sudor ahí en la cama, vayan a bañar, pero ¿por qué encima? Yo me baño mañana. Ay, pero ¿por qué me tengo que bañar? ¿Por qué? La mujer de Dios es esa mujer que en ese momento reacciona con paciencia. Y si tiene paciencia en ese momento, es porque ha sido una mujer que ha pasado tiempo escuchando la palabra, llenándose del Espíritu. Y cuando llega ese momento, le dice, vea papito, usted no me va a quitar la bendición del Espíritu Santo de Dios. Vaya y se baña en amor, mi amor, porque si no tendré que pegarle una levantada en amor también. Y en paciencia reacciona sin dejarnos llenar de ira.
Usted dirá, pero pastor, pero no hubo unción ahí. No, pero hubo presencia de Dios mientras reaccionaba con paciencia, con amor. Hubo presencia de Dios cuando en la peor de la tragedia tuvo gozo, tuvo regocijo y tuvo paz, porque sabía que aunque era lo peor, Dios era soberano y tenía el control. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios y estar lleno del Espíritu Santo de Dios es evidenciar que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida por medio del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y por eso yo le hablo del listado. Apréndase los 9 frutos del Espíritu y empiece a evaluar. No, yo sí, amor, no, yo sí soy la más amorosa de todas. Yo sí, yo soy un amor con mi esposo. Yo, no, cantaleta, yo jamás, si yo estoy llena de amor. Gozo, yo soy el más gozoso. Yo, en la casa yo soy el alma de la fiesta de la casa. Yo, si es por gozo, que me llamen a mí. A mí me da risa cuando nosotros nos encontramos con los pastores, los hermanitos de las otras iglesias, que saben que yo soy todo chistoso a veces. Miran a mi esposa y le dicen, ay, ese pastor, usted tiene que vivir toteada de la risa allá en la casa todos los días, pastora, me imagino. Y mi esposa me mira, sí, hermanita. Es una felicidad vivir con este hombre. Usted me ve aquí todo risueño, pero yo también lucho con eso. Yo lidio con eso. Porque en el contexto del fruto del Espíritu, antes se está hablando de las obras de la carne, que van en contra del fruto del Espíritu. Y ese es nuestro gran problema, que estamos más llenos de las obras de la carne que del fruto del Espíritu. La otra semana yo les explico las palabras complicadas, pero por ahora, resumamos. Lo primero, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? No siempre es de la misma forma. Si hoy nos hace llorar a todos, probablemente el otro domingo no. Y no quiere decir que ya el Espíritu Santo de Dios nos visitó un domingo y ya se fue. No, porque Él se mueve de diferentes formas. ¿Qué más aprendimos hoy? ¿Cuál es el símbolo de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios? Que oímos y que creímos. ¿Y cuál es la evidencia de que una persona es verdaderamente llena de la presencia del Señor y está llena de la presencia del Señor? Que vive y que evidencia el fruto del Espíritu. ¿Que cuántos son? Según John, 7. Pero ya sabemos que no son 7. ¿Cuántos son? Son 9. ¿Cuál es el primero? Amor. El segundo. El tercero. El cuarto, paz. El quinto, benignidad. El cuarto, el siguiente. Ve, el siguiente. Y el siguiente, templanza. Vivamos eso y dejemos que el Espíritu Santo de Dios cada día alimente más eso. Y así el Espíritu Santo de Dios crezca más en nosotros. Que seamos sellados hoy. Usted sale de aquí en esta mañana, aquí, ¡pum! Cada persona que vaya saliendo por esa puerta de la iglesia, ahí va a estar el Espíritu Santo de Dios. ¡Pah! Siguiente, ¡pah! Usted sale esta mañana de esta casa sellado con el Espíritu Santo de Dios de la promesa, porque usted oyó la palabra y ha creído en la palabra. Póngase de pie, iglesia. Levante sus manos al cielo, por favor. Y dígale, Espíritu Santo de Dios, ven, lléname. Espíritu Santo de Dios, quiero ser parte de una iglesia que evidencia la llenura del Espíritu Santo. Quiero ser parte de una iglesia que vive en ti, que vive en tu palabra y que vive en tu verdad. Quiero estar en tu amor. Quiero estar en ti, Señor.